reconocimiento con María Victoria, con Gonzalo Zúñiga, con Lito Porto, por su generosa invitación a participar en estas charlas sabatinas con motivo del bicentenario de la independencia de Cartagena de Indias en octubre de este año, el 21 de octubre. Lo que van a ver es un trabajo que surgió como una casualidad estando en el bicentenario de la independencia en Tunja, en una convocatoria rápida dirigida a las academias por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. En una semana se preparó el trabajo de todas las academias, escogieron seis propuestas. Una de estas es el trabajo que hemos titulado Revelaciones de una libertad forzada. De la portada del libro, que está inédito todavía, no se ha publicado, los derechos patrimoniales lo tiene el ICANN. Vamos a hacer lo posible por tratar de imprimir por lo menos una edición mínima. El libro consta de 7 capítulos. El primero trata sobre la geografía y el territorio de la provincia de Santa Marta durante la independencia, específicamente durante la Primera República, entre 1810 y 1815. El segundo capítulo son los antecedentes históricos de la guerra por la independencia, que es donde vamos a determinar cuáles fueron los motivos por los cuales los samarios fueron fieles a la causa del rey, a la monarquía. Un tercer capítulo son las primeras manifestaciones de independencia en el Caribe colombiano, en la Primera República, donde vamos a ver las motivaciones inicialmente por la cual Cartagena emprendió una serie de hostilidades y de presión a las autoridades españolas en Santa Marta para que fueran fieles a la causa republicana. Un capítulo cuarto, algo inédito en la historiografía regional, es cómo funcionaba el sistema defensivo de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Recordemos que la Ciénaga Grande prácticamente era el puente entre el Mar Caribe y el río Magdalena, punto clave para la guerra en cuanto al suministro de hombres y de pertrechos militares hacia el interior del país. Un quinto capítulo es el periodo de reconquista española a cargo de Pablo Morillo. Un capítulo sexto es el inicio de las operaciones militares sobre Santa Marta, ya propiamente lo que es la campaña libertadora, aunque en el interior del país todavía están convencidos que nosotros sellamos la independencia el 7 de agosto de 1819. Se celebró el bicentenario, resulta que todavía en 1821 estamos conmemorando algunos hechos que tengan que ver con, por ejemplo, el de Cartagena, que tienen que ver con la salida de las últimas autoridades españolas en este territorio. Y un último capítulo interesante también, que es las guerrillas indígenas aliados con los catalanes comerciantes, que todavía en 1823 se toman la ciudad, se toman desde Pueblo Viejo, Ciénaga, Santa Marta, a nombre de la monarquía española, a nombre de Fernando VII, que fue aniquilada por las tropas de Mariano Montilla. Veamos entonces el trabajo. Es probable que durante el trabajo haga mención a hechos que ya han sido debatidos en todas estas conferencias o charlas que se han presentado acá en estos conversatorios, en estas conferencias. Bien, Santa Marta, una de las 3 ciudades coloniales sobre el litoral Caribe, ubicada frente al Mar Caribe. De espaldas está la Sierra Nevada, muy próxima a la Ciénaga Grande y el río Magdalena. Como decía, como lo dijo el viajero francés Eliseo Reclus, Santa Marta está ubicada en un paraíso terrestre.
Retrocedamos un poco a la época colonial, porque eso va a ser determinante en las actitudes de los samarios durante la Primera República. Estas tres ciudades estuvieron desprotegidas o casi que a merced de piratas y corsarios durante el periodo de dominio en el trono español de la Casa de los Habsburgo, que se finaliza en 1700 con la muerte de Carlos II. Luego viene un periodo de la Casa Borbón, que todavía están en el trono, recuerden, Felipe VI de Borbón, que es cuando prácticamente comienza Santa Marta a sacudirse de ese letargo que ya le había tomado Cartagena desde 1649 con la construcción del Canal del Dique. Se hacía más efectivo y menos peligroso el transporte fluvial entre Cartagena y a través del Canal del Dique, remontando el río Magdalena, que era donde se conectaba este canal. Santa Marta sufrió mucho. Hay 46 ataques registrados oficialmente durante su historia española. Casi que todos golpeaban en todas las ciudades del Caribe. Sobre todo, si venían de Riohacha, golpeaban a Santa Marta y continuaban en Cartagena. Pero Cartagena, poco a poco, le fue tomando ventaja en cuanto a la importancia de la geopolítica imperial. Precisamente, bueno, también una de las tesis que han manifestado muchos historiadores, la proximidad a Portobelo y los días de ferias que se formaban con los comerciantes del virreinato del Perú, todo eso le favoreció y poco a poco Santa Marta fue quedando relegada en una postración miserable por parte de la corona. La estocada final la va a dar a Santa Marta el ingeniero militar Antonio Arévalo, que en la segunda mitad del siglo XVIII contó con todos los presupuestos, sobre todo que los presupuestos venían del situado de Quito y prácticamente Cartagena lo acaparaba. Y el vasto plan de fortificaciones de Boca Chica, los trabajos que estaba haciendo en las baterías colaterales del fuerte San Felipe, lo que estaba incluso haciéndola en el recinto amurallado, eso eran cuantiosas sumas de dinero y poco a poco Santa Marta se fue quedando en una situación que en algún momento le determinaron un raro defensa, estrategia de defensa, que es la defensa por indefensión. Es decir, entre menos fortificada, menos codiciable iba a ser para el enemigo. Bajo esa premisa mantuvo Santa Marta España en esa situación. Este es uno de los proyectos de reconstrucción de Santa Marta de 1660, luego de el desastroso y humillante ataque del vicealmirante inglés William Hudson en 1655. Hay un planteamiento de fortificar la ciudad, un frente de murallas. Pero la actitud de los samarios parte, pienso yo, que a partir de las reformas borbónicas implementada por Carlos III el 12 de octubre de 1778, que es el reglamento para el libre comercio entre España e India. Hombre, es como el Tratado de Libre Comercio, lo comparo yo. Es una de las medidas, una de las reformas borbónicas para combatir el comercio ilegal, el contrabando. ¿En qué consistió? En habilitar 17 puertos en la península, en España, y 24 en Indias, acá en América. Dentro de eso estaba el de Santa Marta y el de Cartagena. Eso incidió en que una migración de catalanes a finales del siglo XVIII, digamos en el último cuarto, van a Santa Marta sobre todo a comerciar con azúcar, tabacos y otros con el palo de Brasil, comerciando con las islas, con las Antillas menores. Es decir, eran unos armadores
que poco a poco fueron fortaleciendo la economía de la ciudad, muy significativa. Y se incrementa un poco el movimiento portuario. Santa Marta comienza, como lo vemos aquí en este plano de Mauricio de Bolívar, de 1793, allá arriba está, dice 1700 planos, 1793, y comienzan a la ciudad a cambiar. Yo le llamo a este periodo como un periodo de resurrección urbana y arquitectónica. En urbano, aquí vemos frente a la playa una alameda que es típico del urbanismo neoclásico francés. Ya los Borbones son de estirpe francesa. Todo ese bagaje cultural pasa a Indias a través de todas estas teorías, todos estos conceptos, tanto arquitectónicos como urbanos. Es la época donde se están construyendo los edificios religiosos más importantes de Santa Marta, como la catedral que fue construida con un impuesto del medio real al impuesto al frasco de aguardientes que se vendiese en la provincia. Se hace el seminario conciliar, que son de las 2 obras más importantes. Hay el cementerio San Miguel, que son de las 3 obras más importantes que tiene el centro histórico de Santa Marta. Y de las obras militares, ahí tenemos los 3 fuertes, el del Morro, a mano derecha, encima de la catedral, está el Morro, el San Antonio y el San Fernando. Al lado de la catedral tenemos el cuartel de infantería construido a un costado de la Plaza Mayor. Hoy Parque de Bolívar está demolido, fue demolido, y un puente real, sobre todo porque el Manzanares, con sus avenidas, con sus crecientes, inundaba la ciudad en la parte sur. Hubo una corrección, un trabajo de ingeniería hidráulica hecho por el gobernador José Astigárraga para evitar todas esas inundaciones. Entonces, Santa Marta llevaba un impulso tal que los amarios, pienso yo, me pongo en su lugar, es decir, ¿para qué iban a apostarle a un proyecto político incierto como era la independencia, cuando ellos estaban gozando una prosperidad nunca visto 250 años atrás? Se justifica. Y sobre todo el apoyo de los catalanes en la parte de la política local. Esta es una de las edificaciones. A mano izquierda tenemos al cuartel de infantería. Cuartel de infantería que fue construido por Antonio Marchante. Aquí tenemos el museo, el seminario conciliar a mano derecha, fotos a mano izquierda del interior, también con el remanente que hubo de el impuesto al aguardiente para construir la catedral. Quedó tanta plata que se terminó construyendo esto. El fuerte de San Fernando. Fuerte del Morro, completa ruina. Bueno, la Quinta de San Pedro, que ya para esa época se va a constituir tener importancia por la muerte de Simón Bolívar. Acá la capilla de San Jerónimo de Mamatoco, es un templo doctrinero dentro de uno de los 5 pueblos indígenas que van a ser importantísimos durante el periodo de independencia. Ahora vamos a ver eso. Es un templo doctrinero en un resguardo. El resguardo de San Jerónimo de Mamatoco. También está el resguardo de San Jacinto de Gaira, que fueron los únicos 2 resguardos que he encontrado yo como tal. Los demás eran pueblos indígenas. Taganga, también otro pueblo indígena, pueblo ahora de pescadores, todavía hay descendientes, ya se convirtió en resguardo. Durante este periodo, muchas de las casas, de las viviendas o de las casas altas y bajas que hay en el centro actualmente, pertenecieron a toda esa camada de catalanes que vinieron a finales del siglo XVIII.
Muchas de ellas sucumbieron al terremoto de 1834 y a las guerras civiles de 1860, que fueron bastante dolorosas para la imagen de la ciudad, y la de 1879. Aquí tenemos el cementerio San Miguel, en el centro de la ciudad, algunas viviendas de arquitectura doméstica, la Casa de la Aduana. Bien, ya entrando propiamente al primer capítulo, ¿cómo estaba formada la antigua provincia de Santa Marta? Bueno, lo que hoy es el departamento de Riohacha, muchas veces estuvo, como inicialmente estuvo, haciendo parte de la provincia de Santa Marta, y muchas veces fue segregado. Después, a nivel departamental, ya en la República, estuvo integrado, hoy está segregado. La provincia de Santa Marta, en ese entonces, estamos hablando de la Primera República, entre 1810 y 1815, estaba conformado de lo que hoy es el departamento del Magdalena, Cesar y parte del norte de Santander. Ocaña, que pertenece hoy al norte de Santander, hacía parte de la provincia de Santa Marta. Aquí lo vemos más, más ampliado. Alrededor de Santa Marta existían 5 pueblos. Tenía agregado los pueblos de indios de Santa Ana de Bonda, Santa Cruz de Mazinga, San Jerónimo de Mamatoco, que digo yo que es un resguardo, San Francisco de Taganga, San Jacinto de Gaira, y muy cerca de allí, ya en lo que hoy es Ciénaga, San Juan de la Ciénaga. Ciénaga como municipio se desprende a partir de un incendio que hubo en Pueblo Viejo, que era el pueblo que estaba originalmente. Hubo un incendio y trasladan una parte de Pueblo Viejo a un sector, incluso para evitar las emboscadas de los chinilas, que es donde hoy está Ciénaga. Eso fue a partir de 1750. Aquí vemos los pueblos de indios. Mazinga, a mano derecha, el primero es Mazinga, Santa Cruz de Mazinga. Luego viene Santa Ana de Bonda, donde fabricaban muchos elementos de alfarería. Luego, San Jerónimo de Mamatoco, que está hoy cerca, frente prácticamente a la quinta de San Pedro Alejandrino. San Francisco de Taganga, pueblo de pescadores, todavía con tradición. San Jacinto de Gaira, Gaira la Dulce, y San Juan de la Ciénaga y Pueblo Viejo, como comenté anteriormente. Bueno, hay muchos autores, como por ejemplo el noruego Steinar Sæther, y muchos otros han coincidido con él en decir que el motivo por el cual los indígenas, que fueron prácticamente el soporte de la pequeña milicia que tenía Santa Marta y que fueron determinantes para que se sostuviera por mucho tiempo Santa Marta y no cayera en manos de los cartageneros, fueron las decisiones favorables que la justicia española falló a su favor. Hay 3 decisiones favorables que menciono acá. Los pueblos indígenas tenían su delimitación geográfica, y muchas de las familias tradicionales que incluso todavía hoy en Santa Marta conservan su linaje, tuvieron problemas. Por ejemplo, la familia de Granado, una disputa de tierra en el resguardo San Jacinto de Gaira en la segunda mitad del 18. Decisión después de un dilatado proceso, porque como ellos dominaban la política local, hasta que llegó el gobernador José Astigárraga, aceleró varios procesos y por fin todos estos procesos fallaron a favor de los indígenas. Segundo, la disputa de tierras en el resguardo de San Juan de la Ciénaga. Francisco Núñez Dávila, propietario de la hacienda Santa Cruz de Papares en el siglo XVIII, con los indígenas de San Juan de la Ciénaga. Disputa de tierras en el resguardo de San Jerónimo de Mamatoco con el coronel de milicias y diputado de corte José Francisco Munido y Mozo, que primero fue
realista y después se pasó al bando patriota y estuvo preso por ese mismo hecho. Perdió, perdió este litigio de tierras con los indígenas. Bien. Bueno, la independencia, como todos sabemos, comienzan con el reinado de Fernando VII, que reinó entre 1808 y 1813. Aquí en Santa Marta, cuando él asume el trono español, se acuñan unas monedas simbólicas sin ningún valor comercial. En una parte decía Fernando VII, en el anverso, rey de las Españas, en el reverso, la lealtad de Santa Marta. Hay un jeroglífico, perro, palma y oliva, que significaba lealtad, victoria y fidelidad. Esto fue un espectáculo que se hizo cuando, motivado por el obispo Miguel Sánchez Cerrudo, que no alcanzó a ver firmada el acta de la Junta Superior Provincial que respaldaba finalmente al rey. Esta es la Junta Provincial. ¿Quiénes la ocuparon? Los letrados. ¿Quiénes eran? Los militares y comerciantes de la península. Víctor de Salcedo y Somodevilla, que era el gobernador. Ahí está don Francisco Munido y Mozo. Yo no sé si fue una retaliación de él porque perdió el caso, pero ahí se ubica como vicepresidente de la primera junta, porque hubo dos, esta del 10 de agosto. Y una serie de personajes como José María Martínez Aparicio, que era administrador de las Reales Rentas, eran prácticamente funcionarios de la corona. Este jugó un papel importante porque tenía una goleta de guerra, perdón, de correo. El Fernando VII se llamaba la goleta, que sirvió para buscar provisiones a Portobelo, a La Habana, a San Juan y a Caracas, no, perdón, a Maracaibo, perdón, a Maracaibo no, a Caracas inicialmente, buscando apoyo. La segunda Junta Superior Provincial fue diciembre 22. Fue un contragolpe porque ya se notaba cierto interés de algunos personajes en Santa Marta por, digamos, cambiar, seguir siendo fiel al rey, pero en ningún momento seguir siendo fiel a las autoridades de Bogotá. Mientras tanto, es Cartagena. Mientras eso pasaba en Santa Marta, en Cartagena, se firmaba el acta de independencia en 1812. A partir de esa acta de independencia, el Tribunal de la Inquisición se traslada de Cartagena a Santa Marta y de este modo comienzan las hostilidades entre Cartagena de Indias y Santa Marta, junto al derrocamiento de los patriotas en la Junta de 1810 de diciembre de esta, y la negativa de los samarios de enviar un diputado al Congreso de las Provincias fue acrecentando la conformación de dos vertientes. Por un lado, los independentistas y juntistas cartageneros, y por el otro lado, los monarquistas o regentistas samarios. Regentistas eran porque eran fieles al Consejo de la Regencia de España, lo que se llamaba así. Bien, en ese orden de ideas comienza una persecución ya en 1812
comienza una persecución de cualquier persona. Incluso llegan a publicar una lista, esta lista principal canalla de Santa Marta, de los sospechosos. Y los meten presos tanto en la fortaleza del Morro como en uno de los espacios, una de las piezas que había en el seminario conciliar, especialmente para cárcel, y en Mamatoco. Ya poco a poco los indígenas van tomando representatividad en esta ciudad. Bueno, llega un nuevo gobernador, Tomás de Acosta, toma posesión, comienza la persecución a los patriotas sospechosos, como el caso de María Dávila, que es el esposo de María Lorenza García. A él se le acusa de conspirador, de rebelde, y lo llevan a la cárcel de Mamatoco. Ella intercede, va y habla con, perdón, ya ese es marzo 30 de 1813. Ya la Batit, la primera campaña que vamos a ver más adelante, había ocurrido. Antonio Núñez lo hace salir huyendo de Santa Marta, y poco a poco, con esa acción militar de Antonio Núñez, que fue más bien una coincidencia, un elemento fortuito de la historia, le hace crecer en poder en la ciudad. Ella habla con el cacique Antonio Núñez, sabía firmar, no sé si sabía leer y escribir, y lo trasladan al fuerte, primero el seminario conciliar en Ser, luego lo trasladan al fuerte del Morro. Ya en esa época, a esas alturas, estaba el gobernador Pedro Luis de Porras y el capitán general de la Nueva Granada, que luego va a tener el título de virrey, Francisco de Montalvo. Ella, luego de una tramitología que le tocó, dilataron tanto, y no solamente es este caso, hubo muchos más presos, dilataron tanto. El virrey, sí, Francisco de Montalvo, le decía, hablen con el gobernador, háblate con Antonio Núñez, y los días iban pasando hasta que ella se craneó la famosa fuga patriota el 11 de febrero de 1814, donde se van una cantidad de, aquí los ven, una cantidad de presos que tenían en el Morro, y se fugan directamente hacia Cartagena. Bien. Unos patriotas, después de la derrota en Venezuela, pasan a Cartagena y se reúnen allá con el fin, ya Cartagena estaba abiertamente a favor de la libertad, y llegan también acompañados de ellos una serie de mercenarios, está de moda ese título, ese nombre, de mercenarios franceses. Entre ellos estaba Pierre Labatit y Luis Chatillon. Bolívar, lógicamente, como todos sabemos, tenía un grado menor. Labatit lo que quería era frenarlo, lo manda, esto ya lo han explicado aquí en infinidad de veces, lo manda al río Magdalena, manda a Bolívar, mientras él hace la campaña hacia Santa Marta, que son las 4 campañas que ahora voy a tratar. Pero antes de estas campañas, ya las agresiones de Cartagena sobre Santa Marta, se evidenciaron en 1811, agosto 18, plena independencia, inicio de las hostilidades entre la patriota Cartagena y la realista Santa Marta. Una lancha cartagenera se presenta en la bahía y fue recibida a cañonazo.
Luego, al día siguiente, Rafael Castillo, comandante de las lanchas de Cartagena, rompió fuego contra la ciudad por espacio de 2 horas, pero no pudo entrar. En enero del año siguiente, nuevamente trataron de rendir la batería de Santa Bárbara, antiguo San Vicente, que era sostenida por un cuerpo, un piquete patriota. Enero 21, 3 días después, nuevamente, que fue cuando los cartageneros piden la primera constitución. Pero hay otros datos que van a influir en la decisión de los samarios en ser fiel a la causa realista. Y es que en junio 27 de 1812, el virrey, lo contrario, el virrey Benito Pérez ordena confiscar los bienes de los cartageneros, pero los cartageneros luego hacen lo mismo durante entre la primera y la segunda campaña. Enero 5 se comisionó al coronel José Munive para que pasara a Ciénaga para llegar, ya viene la expedición de Pierre Labatit y envían a este coronel para que, digamos, hacerlo cambiar de opinión y tratar de que las dos provincias se reconciliaran. Pero Labatit no venía con ese afán, porque a él lo que le interesaba más que todo no era cómo era el sistema defensivo de la Ciénaga Grande de Santa Marta y las campañas militares que se desarrollaron en ese teatro bélico que fue la Ciénaga Grande durante la Primera República. Este plano lo encontré yo en muy pequeño y muy difuso en el libro de Juan Manuel Zapatero, Historia de la Fortaleza de Santa Marta. Él trata a grandes rasgos las primeras fortificaciones que se hicieron durante esta guerra por la independencia. No era el tema de él, porque lo del fuerte de él precisamente es la época colonial. Este plano lo pedí al archivo General de Indias. Aquí está un poco más ampliada esta parte de la boca de la barra, como que va uno de Ciénaga para Barranquilla. Después aquí aparece Pueblo Viejo en este sitio. Hoy día está casi que pegado al litoral. Bueno, veamos cuáles eran las fortificaciones. Marcada con el 1 está la batería de San Fernando o la Barra, que precisamente era para controlar las embarcaciones que salían hacia el mar o entraban hacia la ciénaga. Está la batería del Socorro, ya casi en la mitad, y la trinchera y batería de la Tenaza. Estas 3 fortificaciones defendían el litoral, es decir, sus artillerías estaban orientadas hacia el mar Caribe. Y al interior de la ciénaga tenemos la batería de San Andrés, la batería de San Miguel y un camino cubierto entre ambas. Interiormente también había una serie de cadenas sumergidas dentro de la ciénaga para romper los cascos de las naves enemigas. También tenemos orientadas para defender el viejo poblado de Pueblo Viejo, la batería de Pueblo Viejo. También está marcado con otras letras, pero no se alcanza a ver en esa cartografía. Aquí tenemos las fortificaciones, el año en que fue construida y qué ingeniero las proyectó. Vicente Talledo fue un ingeniero militar que incluso estuvo trabajando por Monpós. Yo lo conocía más como cartógrafo, no como, bueno, era ingeniero militar, pero no como proyectista de fortificaciones. Y acá vemos que participó en varias, sobre todo porque la guerra entre las 4 campañas militares entre Cartagena y Santa Marta fue entre 1811 y creo que hasta 1814. Aquí tenemos las fortificaciones
los años, los ingenieros y los constructores, porque una cosa eran quienes proyectaban y otro eran quienes construían. Estas fortificaciones eran de campaña, no eran fortificaciones permanentes como era el Morro de Santa Marta, la batería de Santa Bárbara o el mismo fuerte de San Fernando. Son fortificaciones hechas con materiales que le proporcionaba el medio. Por ejemplo, restos de troncos, arenas, sacos de arenas, etcétera. Vemos de último la batería El Carmen, que las veo reseñadas en una de las cartas que Mariano Montilla le dirigía a sus compañeros de lucha en Cartagena, sobre todo a Montilla. Perdón, a las autoridades en Santa Marta. Bueno. Pero hubo otras fortificaciones, las que estaban entre Ciénaga y Santa Marta. Estaba la batería de San Pedro, localizada sobre el sector de Papares. Papares es una finca aún todavía, donde ocurrió una de estas, la segunda campaña militar sangrienta. Y la batería de Gaira y la batería de Durcino, por el sector de hoy está el Centro de Convenciones de Santa Marta, el Santa Marta. Aquí hay una relación que encontré, un documento interesante. Yo estuve investigando para este trabajo, me metí en los archivos españoles y hay uno muy importante. Bueno, bajé lo que me interesaba a mí, lo que era de Santa Marta. Es la biblioteca virtual del Ministerio de Defensa de España. Vea, tienen unas carpetas con documentos inéditos y les voy ahora a revelar una de las cosas que aquí no se conocía, pues por lo menos yo no la conocía, no tropecé ni por Restrepo Tirado, ni por José Restrepo, ni por ningún autor de acá de Santa Marta del siglo XIX referenciando estas fortificaciones. Bueno, ¿cuáles son las campañas militares? Fueron 4. La primera, ya hablé de ella un poco, la de Pierre Labatit, mercenario francés, comandante de las tropas patriotas, el 6 de enero de 1813 llega a Santa Marta. Y la expulsión fue fortuita, ya lo explicaré un poco más, el marzo 5, o sea, febrero, 2 meses duró Labatit. La segunda, el desastre de Papares, como le llamaron también, victoria de los realistas de Pacheco y Narciso Crespo sobre Luis Chatillon, que muere en esa batalla. La tercera, nuevamente, Pierre Labatit trata de hostiga las fortificaciones de la Ciénaga Grande, pero ese no era su objetivo. Su objetivo era apoderarse de la ciudad, y en Santa Marta le impiden la entrada. Eso fue septiembre 9 de 1813. Quiere decir que las 3 primeras campañas militares son en 1813 y la segunda, perdón, la última, la campaña de la batalla naval de la Isla del Medio, fue en 1814, 28 de marzo. Bien, la primera campaña de Cartagena de Indias sobre Santa Marta, enero 6 de 1813. Ya vimos que hubo unos hostigamientos. Llega Pierre Labatit, y yo creo que esta actuación, o sea, este accionar o la forma tan humillante que trató Pierre Labatit a los amarios, creo que fue el detonante para que ellos decidieran: somos fieles al rey. ¿Qué hizo Pierre Labatit? Lo primero que hizo al llegar a Santa Marta fue tomar medidas drásticas
como publicar un bando para reunir a los habitantes, impuso el papel moneda, hizo jurar la constitución de Cartagena a los samarios, saqueó las embarcaciones mercantes españolas fondeadas en el puerto, entre ellas la fragata mercante Indagadora, que se la llevó, era de la monarquía, y se utilizaba como escolta de tropas de pertrechos militares y de víveres con destinos a los puertos del Caribe. ¿Qué más hizo este sujeto, este mercenario? Robó las alhajas de las iglesias de la y custodia de la catedral, hizo azotar a varias personas, expropió los bienes de los principales líderes realistas en Santa Marta: José María Martínez Aparicio, Esteban Díaz Granado, José Francisco Munive, que estuvo preso como sospechoso, se lo lleva preso como patriota ya Pierre Labatí. Confiscó esclavos, hizo quitar las armas reales que estaban en la puerta de la catedral y del seminario, las armas reales de Fernando VII. Como el obispo Manuel Redondo no quiso oficiar un Te Deum, se lo llevó preso a Cartagena cuando salió huyendo. Este obispo estuvo 3 meses preso allá en Cartagena, en el convento de San Francisco. Esta actitud de Pierre Labatí, insisto, fue determinante para que los samarios tomaran esa decisión. Pero ¿qué pasó? Resulta que en una ocasión iban un grupo de soldados de Labatí, y en Mamatoco le hicieron unos tiros los indígenas a ese grupo de soldados. Él logra apresar a un indígena, se lo lleva para Santa Marta. Resulta que el cacique Mamatoco, Antonio Núñez, comienza a socializar el problema y se van uniendo como una bola de nieve. Venían de Mamatoco a Santa Marta, y a oídos de Labatí llegó que eran los guayú los que venían a tomarse a Santa Marta. No demoró mucho, recogió sus cosas y dejó abandonada la ciudad. Fue algo muy fortuito, porque lo que venían a hacerle a Labatí los indígenas era una especie de plantón para solicitar, presionar para que liberaran a este indígena. Entonces eso se fue interpretado como un triunfo de los indígenas, que poco a poco les fue dando poder. Aquí hay unos facímiles, estos son de los que bajé yo del archivo virtual del Ministerio de Defensa en España, de los sucesos que ocurrieron en Santa Marta por Juan Ruiz de Apodaco, funcionario de la corona en La Habana. La segunda campaña, la batalla de Papare. Victoria realista. Bueno, Narciso sí es mulato, Tomás Pacheco no era tanto, era como mestizo. Sobre Luis Chatillon, mercenario francés, mayo 11 de 1803. Bueno, 2 meses después que la plaza fuera abandonada por Pierre Labatí, el gobernador de Cartagena, Manuel Rodríguez Torice, presidente del Estado Libre de Cartagena de India, prepara una segunda campaña militar, más reacia, para someter a Santa Marta. Aquí el profesor Dolcey Romero dice que un personaje, Juan Bisbal, no me acuerdo el nombre, ya me acuerdo ahorita, Bisbal era un espía que le dio todas las coordenadas a los samarios de cuántas embarcaciones iban, qué número, quiénes eran los comandantes, todo bien dateado, que eso se le facilitó el triunfo de los patriotas, perdón, de los realistas sobre los patriotas. La Armada Naval de Rodríguez Torice zarpa de Cartagena, conformada por un bergantín, 2 goletas y otros buques de guerra, al mando de Luis Chatillon. La primera parte de la estrategia fue mostrarle a la población samaria el poderío. Pasaron por Santa Marta, aquí estamos nosotros, se regresaron a Ciénaga, y a su llegada combatieron algunas fortificaciones de la Ciénaga.
Estos dos personajes, Vicente Narciso Crespo y Tomás Pacheco, luego de unas maniobras militares, logran derrotar en Papare, en las playas de Papare. Papare es una finca donde cultivaban caña de azúcar y recientemente bananos, comenzando el siglo XX. Y ahí quedaron 305 muertos patriotas, 95 prisioneros. Y solo dice la historia que los realistas sufrieron 5 bajas. La proporción es inmensa: 305 muertos patriotas y 305 realistas muertos. ¿Qué hace el gobernador Pedro Ruiz de Porras? Le otorga un escudo como premio a su valor a estos dos personajes. Pero tras de ellos, el virrey, el capitán general, luego virrey, a partir de 1816, Francisco de Montalvo, solicita que se cambie esta ¿cómo es? Esta condecoración. No, perdón, me equivoqué. Discúlpenme, que son varias batallas. Bueno, más adelante. La tercera campaña militar de Cartagena. Los hostigamientos de Pierre Labatit en la Ciénaga Grande. Agosto 14 de 1803. Y septiembre 9 de 1813. Aquí hay una comunicación de Francisco de Montalvo informando de los combates sostenidos del convoy procedente de Portobelo con ayuda militar a Santa Marta, que fue comunicación que fue interceptada por los cartageneros, pero mandaron a Labatit, pero no logró su cometido porque toda la división de buques de realistas entraron sin problemas a Puerto de Santa Marta. Esta es una de las monedas acuñadas por el virrey Francisco de Montalvo. Las difíciles condiciones económicas de sostener una guerra lo obligó a acuñar estas monedas. La cuarta campaña, que me confundí con la segunda, es la batalla naval de la Isla del Medio. Es la victoria realista del teniente coronel Ignacio de la Ruz sobre el capitán patriota Núñez. No he podido establecer cuál es el nombre. N por NN. Bueno, y por la victoria de esa batalla se le otorga una medalla de distinción por Fernando VII, según la Real Orden del 2 de agosto de 1815. Pero el virrey Francisco de Montalvo pide que la sustituyan por una de las condecoraciones creadas recientemente por Fernando VII, que es la Cruz de Marina Laureada, creada por la Real Orden del 2 de febrero de 1816. Veamos entonces qué pasó. Cartagena, con el afán que tenía de someter a Santa Marta, vuelve e intenta, esta vez con una flota muy importante. Que fueron una flota muy importante que fueron sorprendidas amaneciendo el 28 de marzo. Ellos estaban durmiendo en plena ciénaga y los patriotas, los realistas, le cayeron bien temprano, que no le dio lugar a reaccionar. Esta batalla, como le dije, fue premiada por la medalla de distinción. ¿A quiénes? Por su majestad. ¿A quiénes? Al teniente coronel Ignacio de la Ruz, a José María Ramírez, un religioso, a los comandantes del hacha, capitán José Manuel Paz, teniente Antonio
Antonio Garnier, subteniente Benito Urdaneta, el cadete Vicente Moré, los señores Valentín Monterrubio y Manuel Urueta. Por último, al cura Pío Plata. Pero aquí está la relación que don Ignacio de la Ruz le escribe al virrey Francisco de Montalvo, quienes fueron los que participaron en esta guerra. Esencialmente eran milicias indígenas, poco entrenados en las lides, en los oficios militares, y los que habían preparado los militares eran muy pocos en esta ciudad. Esta es una carta que manda el virrey para que se sustituyera por la cruz laureada, la cruz de Marina laureada, que es esta. Pero la monarquía contesta que no, porque esa era única y exclusivamente para la gente de la Armada española. Ellos le preguntan, bueno, pero si durante el sitio de Cartagena con Morillo hubo muchas milicias, de hecho de Santa Marta se partieron como una parte de la venganza, de ese resentimiento que tenían los samarios con los cartageneros por todo lo que los hicieron sufrir. Se unieron alrededor de 1000 personas entre indígenas y gente militares o civiles, a cargo, se le ofrecieron a cargo de Pablo Morillo. Entonces ellos preguntaban por qué allá sí y a nosotros no. De cierta manera hubo una especie de racismo, porque prácticamente quienes los merecían estas cruces eran los indígenas, las milicias indígenas de Ciénaga. Bien, la reconquista española comienza con la llegada de Pablo Morillo. A la llegada de Morillo, bueno, él iba para el sur el cono sur, pero cambiaron de planes y llegó a Colón, acá a la Nueva Granada, a someter a la infiel Cartagena. A la llegada de Morillo, el gobernador Pedro Ruiz de Porra le comenta todo lo sucedido durante las 4 campañas militares de Cartagena sobre Santa Marta, y especialmente sobre el valor de los indígenas en cabeza de Antonio Núñez. ¿Qué pasó? Que la nave San Pedro de Alcántara, la nave capitana de Morillo, naufraga. Hubo una explosión y naufraga, donde, dice Morillo, donde venían todas las condecoraciones. Entonces a él, cuando Morillo regresa a España, da cuenta de todos los servicios prestados por este indígena a su majestad, es cuando deciden otorgarle esta condecoración, especialmente creada para aquellos americanistas, aquellos americanos que defendieron la causa de la monarquía. Entre esos, Antonio Núñez, que es la Real y Americana Orden de Isabel la Católica. Resulta que generalmente la solicitaban, en este caso se la confirieron, él no la pidió. Todavía, después de 200 años, no se ha cumplido esa promesa. Nosotros como academia, a propósito del año pasado, con los 200 años de independencia, ya eso es pasado, ya el curso de la historia siguió hacia la República. Nosotros nos dirigimos al gobierno español. Resulta que la vicepresidenta del gobierno español es la presidenta de la conmemoración de los bicentenarios de las independencias de los países latinoamericanos. Desde el 2007, por una Real Orden 2007 la crearon. Y aquí en Colombia no supieron aprovechar esa coyuntura.
nosotros nos dirigimos a ellos, a ella, pues se llama Carmen Poyato, algo así. Carmen Calvo Poyato, ahí está arriba. Y nos contestó eso en plena pandemia, 21 de septiembre del 2020. Y al rey Felipe VI, o mejor, al jefe de la Casa Real, el señor José Luis Verdú, nos contestó lo mismo, que van a pasar la petición. Nosotros, ¿qué solicitamos? Solicitamos que después de 200 años, hombre, hagan entrega simbólica de esa condecoración y del diploma al pueblo samario o al pueblo de Mamatoco, en el marco del bicentenario, porque ellos estaban dispuestos a colaborar en estas conmemoraciones. Eso era como para poner a Santa Marta en primera plana por unos días como una noticia curiosa y aprovecharla para promocionarla a nivel internacional. Santa Marta existe, esto pasó, es algo como anecdótico. Todavía ella, la vicepresidenta y la Casa del Rey no contestan que pasaron, que remitieron la solicitud al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que es quien va a decidir qué hacen con la solicitud, con la petición, perdón. Y estamos en eso todavía. No han contestado, la pandemia no ha pasado, pero nosotros seguimos ilusionados que por lo menos un diploma para Mamatoco sirve, o para la ciudad. Durante la permanencia de Pablo Morillo, se publica, digamos, el germen de lo que es el periodismo, la prensa escrita en Santa Marta. Es un facsímil llamado muy interesante por Pablo Morillo, lo imprimió en una de sus fragatas llamada Diana, donde da cuenta de la derrota de Bonaparte en Waterloo por Wellington. Bueno, el último capítulo es inicio de las operaciones militares hacia una libertad forzada durante la campaña libertadora. Uno de los datos curiosos es que se acuñó una moneda de fácil falsificación en Santa Marta por orden del virrey. Precisamente era para buscar la forma de financiar esta parte de la guerra que fue más intensa. De hecho, mientras en la parte andina de Colombia dicen que eso lo repetí, ya lo dije, que se sella la batalla de Boyacá, la independencia con la batalla de Boyacá, todavía en este litoral estamos enfrentando. Bien, aquí están las baterías que esperaron esta última campaña, la campaña Libertadores, comandada por Mariano Montilla. La batalla de Ciénaga, que creo que aquí fue explicada ampliamente. José Prudencio Padilla, con sus fuerzas sutiles, embarcaciones, estos bombos que eran de fácil navegación por el río Magdalena, y los caños que la comunicaban hasta la Ciénaga Grande, presionan de un lado. El almirante Luis Brión bloquea Santa Marta y es cuando se derrota a las fuerzas realistas. Una de las batallas más sangrientas, 621 muertos, 257 heridos, 633 prisioneros. De estas comandantes de las tropas realistas, tenemos acá Faustino el Chinito Bustamante, era un cacique. Otro de los que van a participar en la retoma de entre Ciénaga, Pueblo Viejo y Santa Marta en 3 años después, Francisco Labarcés. Bien, cae Santa Marta el 10 de noviembre
perdón, el 11 de noviembre de 1820, un día después de la batalla de Ciénaga, y el 26 de noviembre del mismo año, 2 semanas después, ya las autoridades que habían quedado acá encargadas y las religiosas reconocen al nuevo gobierno republicano. Sin embargo, guerrillas indígenas con el apoyo de catalanes, 3 años después, inician el 31 de diciembre de 1822, tomándose a Ciénaga, comienzan una etapa de contrarrevolución a nombre de Fernando VII. O sea, esto fue aniquilado, esto fue durante 3 semanas, fue aniquilado por Mariano Montilla, que estaba en Soledad y llega a Santa Marta para aniquilar la alianza entre indígenas, Jacinto Alquinito Bustamante, y los catalanes Vicente Pujol. Pujol lo nombran gobernador durante estas 3 semanas. Los indígenas destruyeron la ciudad por completo. Hay unas crónicas de unos viajeros que relatan que narran o escribieron, registran cómo encontraron, cómo dejaron la ciudad los indígenas, que entre otras cosas la champaña les parecía desagradable porque entraron a las casas y a los sótanos donde habían licor, y como dato curioso no le gustó el champán a los indígenas. Santa Marta queda luego, como lo previeron los samarios, en una sensación y en una situación de letargo. Aquí ya se profetiza un poco el cariño a las ideas de Bolívar. Ya prácticamente se sacuden por completo de cualquier intención de volver al viejo sistema. Sobre todo, algo muy irónico, los indígenas que tanto sufrieron durante la conquista, ahora en 300 años después, daban la vida por el rey de España. Solo destacar durante esta época el terremoto de 1834, y vemos cómo el terremoto de 1834 y las guerras civiles de 1860, completamente la malla urbana de la ciudad, que se estaba ampliando a finales del siglo XVIII, en la primera mitad del siglo XIX no logró avanzar más, precisamente por esa afectación tanto en la economía, porque la guerra afectó la economía y el progreso de todas estas poblaciones. En la provincia de Cartagena quedaron incendiadas alrededor de 17 poblaciones. Y bueno, estos indígenas, supuestamente, algunos se los iban a trasladar como soldados. Vicente Pujol, que podía tener más de 60 años, 70 años, pero luego lo encuentro que aparece nuevamente en algunos documentos, en algunas situaciones, lo nombran, o sea que no los llevaron como tal. Los indígenas, prácticamente, los de Mamatoco fueron desaparecidos. Los de Mamatoco, Bonda y Gaira, los de Taganga sí se conservaron un poco, quizás porque estaban en un enclave que para llegar había que subir y bajar un cerro o llegar por mar. Pero estos sufrieron un proceso de completa transculturalización, en el cual el cacicazgo desaparecieron por completo. Y las cañas, estos trapiches de caña de azúcar era lo único que se veía, y los cultivos de pancoger, tanto en Bonda como en Mamatoco. Diferente a los indígenas de las sierras, como el que está a mano izquierda, que este es un cogi, eran diferentes, que todavía conservan sus culturas. Las 4 pueblos indígenas que están en la Sierra Nevada. Aquí es una de las crónicas
que escribieron los viajeros, 1823, el mismo año, eso fue en enero, dice: la ciudad mostraba las más deplorables escenas de ruina y destrucción. Los indios ocuparon el lugar durante 3 semanas antes que llegara el general Montilla y retomara. Cometieron toda clase de desatinos, despedazaron el lugar. Se tomaron las mejores bebidas que hallaban en las bodegas, pero el vino de Burdeos y la champaña eran demasiado delicados para sus sofisticados paladares. En fin, otros viajeros narran cómo fue tomada la ciudad, y aquí termina mi trabajo, ya en el libro, con una conclusión de los aspectos políticos, económicos, militares, urbanos, etcétera, que eso es más bien como para lecturas, no para leerlo acá en un tipo de reunión, en una reunión de este tipo. Eso es todo.